Amén. Dios les bendiga. Qué lindo poder estar otra vez de vuelta juntos. Algunos me conocen, otros no. Pero lo importante es que venimos a estar con el Señor y a conocerlo un poco más. Amén. Yo quiero resaltar lo que el Espíritu trajo a través de Daniela. A mí personalmente me impactó lo que el Espíritu Santo habló a través de ella. Y entendí en mi corazón, ayer, mientras hacía cosas en casa, y seguía preparándome para compartir lo que el Señor puso en mi corazón, para mí primeramente y para todos hoy, que no lo tomemos como un campamento más, que no lo tomemos como un momento de esparcimiento simplemente, sino que podamos abrir el corazón porque el Señor nos va a sorprender a cada uno, porque el Señor nos conoce, amén, y sabe que lo necesitamos. Y quiero volver a repetir una frase corta que el Señor le dio a Daniela en todo lo que ella dijo recién. El Señor nos decía, no decía nada, ahora vuelve a decir, el Señor nos decía, yo suspiro por vos. Amén. Quédate con esa frase, con esta primer frase de este primer culto. Yo suspiro por vos, decía el Señor recién. Y que podamos atesorar y podamos prestar atención en el resto de los demás cultos. Amén. No me quería quedar con eso, porque en lo personal me fue de mucha bendición y creo que para todos, y creo que tenemos que prestar atención porque el Espíritu va a hablar y va a ser muy claro. De hecho lo fue durante el culto, no nos dejó que nos distraigamos, no nos dejó perder el tiempo, nos hizo que vayamos a Él de una, sin mediar con nada, en intimidad. Es una frase linda, hasta puede parecer o sonar poética, pero es más que eso. Es algo muy profundo, es algo muy tremendo. Es algo que el Señor nos tiene que revelar y nos tiene que aclarar y nos tiene que ayudar, como le pedíamos hoy en oración, en el culto, clamando, que nos tiene que ayudar a poder permanecer en intimidad. Porque los momentos en intimidad con el Señor no son hoy y mañana no, y pasado sí, y dentro de 2 días sí, y después 3 días no. Tiene que ser una vida en intimidad con el Señor. Entonces es más que un título lindo que se le pudo haber puesto al campamento, es algo que el Señor trajo, que el Señor lo tenía en su corazón y se los pasó acá a los hermanos que están como cabeza en la organización, y realmente el Señor es eso lo que quiere. Amén. Y yo les pido disculpas si por ahí soy medio torpe al hablar o algo, que el Señor pueda pasar por encima de mi torpeza y me ayude, y una vez terminado lo que el Señor puso en mi corazón pueda traer aún mayor claridad. Como les decía, suena fácil, pero ponerlo en práctica es otra cosa, la intimidad con el Señor. Es algo que el Señor, sin lugar a dudas, quiere que se tome con la importancia con que Él se lo toma. Y yo me notaba algo acá, ¿no? Algo que capaz que va a sonar un poco duro, pero es así. La intimidad con el Señor no es simplemente orar, no es simplemente ayunar, no es simplemente leer la palabra de Dios, simplemente congregarme y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir ahora. La intimidad con el Señor va más allá de eso. Va más allá de algo que lo pueda hacer en forma de ritual. Va más allá de algo que lo pueda hacer de manera rigurosa, de manera metódica, de manera religiosa. Es algo que cuando realmente caminamos sobre eso, empiezan a pasar cosas en nuestro corazón. Y yo me anotaba una pregunta, me la hacía primeramente para mí y creo que es para todos hoy. ¿Pasa algo cuando oro acá adentro? Cuando me pongo ahí con el Señor en esa intimidad, en ese momento donde yo sé que puedo orar, que puedo encerrarme, como hoy nos hablaba Cristian al comienzo del culto de ese versículo tan lindo. ¿Pasa algo cuando leo la palabra del Señor? ¿Pasa algo cuando ayuno? ¿Pasa algo cuando me congrego? ¿Pasa algo cuando estoy en el culto? Porque la idea de estar en intimidad con el Señor es que pase algo en mi corazón. La idea de todo esto, de poner en práctica todo esto que el Señor nos dejó como herramientas, y cuando digo simplemente no es que esté desmereciendo ninguna, sino al contrario, que podamos entender lo que significa, cada una de estas herramientas que el Señor nos dejó para buscarlo y para estar con Él, que realmente pueda pasar algo en nuestro corazón. Que el Señor pueda abrirse paso en medio de nuestra mente, de nuestro corazón, y como bien decía el Espíritu hoy también, hace un momento, a veces no es que anhelamos al Señor,
A veces queremos anhelarlo y hay una cosa y hay otra y hay otra, entonces es el Espíritu que se tiene que abrir paso en medio de eso y nosotros también tenemos que anhelar que se abra paso para que realmente sea en intimidad con el Señor. Amén. Amén. ¿Y qué significa para el Señor estar en intimidad con Él? Significa pasar tiempo con Él y Él conmigo, significa abrazarlo a Él y recibir su abrazo, contarle a Él mis cosas y que Él me cuente lo que hay en su corazón, que yo hable con Él y Él también pueda hablar conmigo, que yo pueda hacer un momento de silencio delante de Él y pueda escuchar su susurro, pueda escuchar su voz en mi corazón, pueda escuchar lo que Él viene a traerme, pueda escuchar lo que Él quiere decirme. Y me anotaba el Salmo 37:7 donde el escritor dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esos momentos donde, Señor, mirá, vengo delante de tu presencia, pero yo necesito que me hables, Señor. Necesito escuchar tu voz, Señor, en mi corazón y que resuene tu voz en mi corazón. Por eso quiero volver a resaltar lo que el Espíritu dijo por boca de Dani. Son simples palabras, porque el Señor viene con cosas simples, pero a la vez muy profundas. Yo suspiro por vos, dijo el Señor recién. Yo suspiro por vos. Y Él quiere que suspiremos por Él. Esa intimidad significa que va a provocar en nosotros buscarlo, desearlo y necesitarlo primero a Él antes que cualquier otra cosa. Y todo lo que esté a nuestro alrededor va a perder sentido, porque el trono, porque el primer lugar y porque lo más necesitado para nuestro corazón va a ser la persona de nuestro Señor Jesús. Va a ser estar con Él, va a ser que Él se revele, va a ser que me hable, que Él me haga entender, que Él traiga claridad, que Él traiga luz, y eso va a hacer que me afirme, eso va a hacer que lo ame más, eso va a hacer que lo conozca más. Por eso no es simplemente una frase linda tirada al aire, es algo profundo, es algo delicado, que el Señor se lo toma con delicadeza, con amor, y quiere que nosotros, sus hijos, amén, porque somos sus hijos, amén. Porque dice la palabra en Juan que a todo aquel que le recibió le dio la potestad, le dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Y acá somos todos hijos. Y tenemos un Padre amoroso, tierno, precioso, que nos está esperando todos los días. Todos los días. Yo pensaba y meditaba mientras escribía lo que el Señor ponía en mi corazón. Lo importante que es para la intimidad para el Señor y lo que tiene que ser para nosotros, como hijos, como iglesia, y lo poco que significa para el mundo. Porque para el mundo no significa nada, y es más, el mundo no tiene intimidad. Porque en el mundo, mientras más se muestre, mientras más se diga, mientras más vergonzoso sea, mientras más degradante sea, es mejor, es más popular, llama más la atención, tiene más rating. En el mundo no existe la intimidad. Y entendía en el Espíritu Santo que es una de las tantas cosas donde el enemigo nos hace la guerra y que quiere venir a trastornar también en la iglesia, quiere venir a interrumpir que la iglesia tenga esa intimidad, que yo como hijo tenga esa intimidad con el Señor, que Él quiere que tenga. Y saben, yo venía hoy a la mañana con uno de mis hermanos que vinimos a armar acá el sonido y le compartía que sinceramente detesto el Facebook, el Twitter, el Instagram y todo lo que se usa ahora para poner mi vida ahí. Cosas que el mundo las utiliza de muy mala manera, yo no voy a entrar en ningún detalle porque no hace falta. Y que hasta eso a veces es tropezadero en la vida de nosotros. Hasta eso es algo que no sirve, que no nos hace bien. No quiere decir que por eso no lo vamos a tener, sino cuidarnos porque el enemigo es astuto. Y yo pensaba de que él, de alguna manera, en algunos lugares ha conseguido meterse, ha conseguido abrirse paso, ha conseguido poder engañar los corazones para que en algunos lugares se
quite la intimidad, se quite ese buscar, se quite ese estar con el Señor, se quite ese leer profundamente, indagar en la palabra y estar con el Señor y se pongan otras cosas. Sustituir algo que no se puede sustituir. Cambiar algo que no se puede cambiar. Por más que yo le busque la vuelta y por más astucia que tenga y por más inteligencia que tenga, no lo puedo cambiar porque es la vida de la iglesia, es la vida del Hijo de Dios y es para lo que el Señor nos creó, para estar con Él, para darle gloria, para honrarlo, para bendecirlo. Entonces, si yo sustituyo eso, no me queda nada. No hay una cosa que valga igual, que tenga el mismo peso, que tenga la misma profundidad, que al Señor lo bendiga y lo glorifique y a mí me llene y me haga más como Él y me cambie y provoque todo lo que provoca el Señor cuando estamos con Él. Y pensaba, y no podía dejar de lado de pensar en eso, en tantos lugares donde se hacen disparates, donde se dice alabar al Señor y se hace totalmente lo contrario de alabar al Señor. Desde cosas comunes como lo que se ve ahora, no hay un solo lugar donde, por ejemplo, no se usen luces de colores, no hay un solo lugar donde no se use el humito, y todas esas cosas que son para ambientar. Se busca ambientar. Esto también lo trajo Miguel cuando predicó en Rosario, él habló algo de eso así por encima, por arriba. Y lo que tiene que ambientar en medio de la iglesia es la presencia de Dios. Lo que trae ese ambiente de comunión y lo que trae esa paz y lo que trae ese amor y lo que trae ese bálsamo es la presencia de Dios. Y yo la presencia de Dios no la puedo sustituir con nada. Desde eso que les acabo de nombrar a cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir y que están haciendo y que se hace lamentablemente. Y lamentablemente está mal el nombre del Señor que debemos mostrar porque el Señor nunca hizo eso. Y ejemplos hay un montón. Me acordaba de una cosa que me contó el pastor Juan Carlos de Concordia. Fueron a ver a un hermano que habían invitado, no sé el nombre, tampoco lo iba a decir, si lo sabía no lo recuerdo. Un hermano que va de acá para allá predicando, parece que tiene como una visión evangelística. Y bueno, en el momento del culto hizo pasar a toda la gente y oraba y imponía las manos sobre personas que tenían realmente algo en lo físico, donde el Señor si no obra, no puede obrar nadie. Problemas para caminar o problemas con los brazos o cualquier otra cosa, o enfermedades estomacales, etc. Y el pastor Juan Carlos se asombró porque él me contaba y me decía que esta persona, este hermano, cuando pasaba, en vez de imponer las manos, oraba y le decía, sanate, sanate. Y había una abuelita que estaba con problemas en las piernas y en vez de poner las manos, que a veces no es necesario ni tocar a la persona, le daba así, ¿no? Como si le tuviera un hacha en la mano y le pegaba ahí en las rodillas. Y yo creo que en vez de sanarse cualquier otra cosa, ¿no? La mujer salió caminando, no sé si habrá salido mejor o peor, con las piernas acomodadas o más para adentro, pero... Y yo pensaba, digo, si el Señor, cuando hizo una obra de milagro, en ningún momento tuvo que hacer nada de esto. En ningún momento levantó su voz. En ningún momento tuvo que gritar. En ningún momento tuvo que, no sé, amenazar. El Señor daba la palabra y se hacía. El Señor se movía. Es más, la mujer con flujo de sangre. El Señor no hizo nada. Ella tuvo fe, tocó el manto del Señor, el borde de su manto y fue sana. Tal así que el Señor se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Salió poder del Señor. Entonces es algo que no se puede sustituir por nada. Sigo adelante porque quiero ser breve. Hay una cosa que me venían a mi corazón un montón de cosas. Perdón que sea tan reiterativo. Con el tema este de sustituir. Me acordaba de hace 10 años atrás. El pastor Osvaldo Cepeda, alguno tal vez lo conozca, los más grandes de edad. Estaba predicando en la iglesia en Quilmes y él contó algo que a él le pasó, que él vivió de cerca. Le empezaron a doler mucho las rodillas, tuvo que ir con un especialista de huesos. Se hizo tratar, le hicieron hacer unas radiografías. A la semana o a las 2 semanas fue otra vez de vuelta y dice que él estaba sentado ahí frente al doctor. Y el doctor estaba mirando las radiografías, lo miraba a él y miraba las radiografías y el pastor decía que le empezó a causar gracia porque lo miraba
Y este hombre no conocía que él era pastor, no sabía nada, porque lo poco que habían charlado era sobre el tema, sobre la molestia que él tenía, que él sentía, que él estaba empezando a sentir, entonces no tuvieron oportunidad de hablar. Y este hombre dice que lo mira, baja la radiografía, lo mira y le dice, usted es pastor, ¿no? Y el pastor Osvaldo se sorprendió, porque ¿quién se lo habrá dicho? ¿De dónde me conoce? Sí, soy pastor, le dijo el pastor Osvaldo. Bueno, yo le voy a decir algo. Como yo sé que no me va a hacer caso, yo le aconsejo que se ponga un almohadón. Dice, porque usted ora, ¿no? Sí, oro. Bueno, como no me va a hacer caso de que yo le diga que usted deje de orar, póngase un almohadón y siga orando. No se puede sustituir con nada la presencia de Dios. No se puede sustituir con nada esa intimidad que tenemos que tener con el Señor, porque como bien dice el versículo, ahí en lo que citaba hoy Cristian, lo que hagamos en la intimidad, el Señor lo va a recompensar después delante de todos, sí es verdad. Y la recompensa para nosotros es que el Señor se muestre a través de nuestra vida y que los demás que nos rodean sean alcanzados por esa presencia de Dios que hay en nosotros. Amén. No se puede sustituir. Yo no puedo sustituir algo que el Señor, que el Padre de amor, como nos decía recién su Espíritu Santo, que suspira por nosotros, y lo vuelvo a repetir, no puedo sustituir algo que desde Adán hasta los tiempos de hoy el Señor quiere que tengamos con Él. No lo puedo sustituir porque es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que yo esté con Él y Él estar conmigo. Yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto, cantábamos recién. Dijo en el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. La intimidad con el Señor, esa búsqueda incesante de su persona, nos revela su persona, nos revela su palabra, nos aclara el corazón, trae luz. Salmo 26, 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria, dice David. La habitación de tu casa he amado. Yo le decía al Señor hace un tiempo, Señor, yo quiero amar la habitación de tu casa. Quiero amar como tú me amas. Quiero amar como tú quieres que yo la ame. Y es más, el Espíritu nos llevaba a eso recién. Nos llevaba ¿a qué? A que podamos ser transparentes. Porque al Señor no le podemos esconder nada. Porque delante de su persona estamos desnudos. Porque Él lo sabe, porque Él sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras luchas, sabe qué nos molesta, sabe qué nos hace mal, sabe qué nos hace bien, sabe qué nos hace reír, sabe qué nos hace llorar. El Señor sabe todo, estamos desnudos delante de su persona. Y no hay cosa que nosotros le podamos ocultar. Entonces, digo, Señor, gracias porque nos estás llevando a ser claros y transparentes cuando el Espíritu nos decía que podamos orar y pedirle perdón al Señor. Perdón porque tal vez no hay esa búsqueda, porque tal vez todavía no está ese amor, porque tal vez todavía no está eso que el Señor quiere que yo no lo alcancé, pero lo puedo alcanzar porque el Señor dijo que podíamos, amén. No es algo inalcanzable, no es que el Señor nos puso algo ahí adelante y estamos todo el tiempo corriendo y todo el tiempo tratando y todo el tiempo luchando y va a llegar un momento en que nos vamos a cansar porque nunca lo vamos a poder alcanzar. Todo lo que el Señor nos prometió, nos lo va a dar. Todo lo que el Señor dijo que iba a hacer para nosotros, lo va a hacer. Y todo lo que el Señor nos puso por delante, en sus fuerzas, en su espíritu, con su gracia, y buscándolo, lo vamos a conseguir. Amén. No es inalcanzable. Los que están en la palabra, eso es algo que siempre digo en San Pedro, y tal vez los tengo recansados. Pero también lo quiero decir hoy. Los que están en la palabra, eso que tanto leemos, hombres y mujeres que fueron marcados por el Señor, eran de carne y hueso igual que nosotros, no tenían ningún poder. Tuvieron un montón de necesidades, tuvieron un montón de dificultades, tuvieron un montón de luchas, tuvieron un montón y sin fin de cosas, pero alcanzaron lo que Dios le puso por delante. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y si ese que quedó en la Biblia era de carne y hueso y tenía un montón de necesidades y un montón de dificultades y un montón de errores y defectos, y se equivocaron porque se equivocaron. Muchos de ellos que quedaron en la palabra como ejemplo se equivocaron y muy grosso, se equivocaron y muy mal, pero se arrepintieron y buscaron y el Señor los restauró y los levantó y los puso ahí donde Dios quería que estuvieran. ¿Para qué? Para que su nombre fuera glorificado. Amén. No para que ellos fueran alabados, sino para que su nombre fuera glorificado.
Y no hay otro lugar, por más que busquemos, lo vuelvo a repetir, en donde nosotros podamos conseguir esto. Y acá, ya para terminar, porque dije que quería ser breve, esta intimidad con Él nos va a librar de montones de cosas y a su vez nos va a ayudar, como decía recién, a alcanzar otras tantas. Nos va a librar de no entender bien la palabra. Y quiero resaltar otra cosa que dijo Miguel también cuando estuvimos en Rosario. La falta de entendimiento de la palabra y lo poco que leemos la palabra. Yo también me pongo en la fila. Porque todo lo que podamos hacer es poco. Dios quiere que siempre vayamos a más, y a más, y a más, y a más, y no nos cansemos. Entender la palabra como Él quiere. Yo recordaba una de las últimas prédicas que Juan Carlos Rebrec nos dio en San Pedro, y él citó algo simple y algo que todos conocemos y que incluso gente que no se congrega y gente que no cree en el Señor conoce, que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el pastor Juan Carlos agarró, sacó Jehová es mi pastor por un momento en su prédica y empezó a recitar la otra parte del versículo. Él decía, nada me faltará, lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, y todo lo que sabemos que dice ese precioso salmo. Pero él decía, pero hay algo que debemos tener en cuenta. Para que todo esto sea realidad, para que todo esto lo tengamos, Jehová tiene que ser mi pastor. Jehová tiene que ser mi dueño. Jehová tiene que ser mi rey. Jehová tiene que ser mi Señor. Porque si yo no pongo primero esto, lo otro no lo puedo tener. Y quiero leer un versículo que es el que sigue ahí en el Salmo 25. Yo tengo una versión de la Biblia, Dios habla hoy. Que David sigue hablando y dice otra cosa importantísima, que quiero también ilustrarlo y quiero ponerlo como ejemplo también de lo que recién estaba diciendo. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza, dice esta versión. Siempre dirijo mis ojos al Señor porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí porque estoy solo y afligido. Sí, estoy bien, pensé que me había equivocado, perdón. Un poco más arriba era, no era más abajo. En el versículo, en ese mismo capítulo, versículo 12. Al hombre que debe seguir, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. Y sigue lo que acabamos de leer. El Señor es amigo de quienes lo honran y Él les da a conocer su alianza. De igual manera creo que me equivoqué en la cita, pero otro salmo que había leído, donde David primero pone esto de buscar al Señor, de estar con Él, y entonces más abajo sigue hablando y dice, entonces tú levantarás mi cabeza sobre mis enemigos y me pondrás sobre roca. Y cantaré a ti cánticos nuevos de alegría y me gozaré delante de tu presencia. Creo que algo más o menos así dice. Y lo que quiero decir es lo mismo que estaba diciendo recién con respecto a lo que el pastor Juan Carlos en ese momento nos predicó. No podemos tener una cosa si primero no está la otra. Si yo estoy con el Señor, sí, es verdad que todo lo demás viene, pero si yo no estoy con el Señor, si yo no entiendo cómo es esto, realmente este tema, o como por ejemplo a veces cuando malinterpretamos y pensamos que el orar, el ayunar, el congregarnos y un montón de cosas nos va a librar, como que si la palabra dijera que nos va a librar de X cantidad de cosas. Me parece y creo que lo que la palabra nos insta todo el tiempo, desde el Génesis al Apocalipsis, es estar con el Señor.
Amén. En ningún momento el Señor dijo que no nos iba a pasar nada. En ningún momento el Señor dijo que no íbamos a tener luchas. En ningún momento dijo el Señor que por orar, por esto y por lo otro, no iban a venir. Van a venir y tal vez vengan más. Porque cuando hay una iglesia que busca, cuando hay una iglesia que quiere, cuando hay jóvenes, adolescentes, adultos, la edad que sea, no tiene importancia. Lo que importa es buscar al Señor. Las luchas van a venir porque el enemigo no quiere que la iglesia camine en esa vida, en esa intimidad. Nos va a traer luz de la palabra. Esto a modo de ejemplo. Nos va a librar de encuentros emocionales con el Señor. Y alguno me puede decir, sí, pero yo tengo sentimientos, sí, yo también los tengo. Todos los tenemos porque somos seres humanos. Y Dios nos creó así. Nos hizo de esa manera. Pero hay algo que tiene que pasar. Y no puede quedar solamente en una emoción. No puede quedar solamente en que puedo llorar, puede pasar un montón de cosas, pero realmente tiene que pasar algo en mi corazón. Y esa intimidad, como recién también el Espíritu nos hablaba de eso, en aquellos de que nos llevaron hoy al culto adelante, de poder abrirle paso al Espíritu Santo para que haga lo que Él quiere hacer en mi vida, lo que Él quiere hacer en tu vida, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No es una emocionalidad, simplemente, es algo más que eso. Dios tiene que quebrar lo que hay adentro nuestro. Y pensaba en muchos que tuvieron un encuentro ahí en lo suicida, y fue necesario el trabajo de Dios en sus vidas para poder entender realmente que estaban cara a cara con el Señor. Y pensaba, por ejemplo, en Jacob. Él vio ángeles que bajaban y subían de una escalera. Sin embargo, a la primera que pudo, engañó a otro. Usó de su astucia para engañar. De su inteligencia para obtener, para alcanzar. Y Dios no quería eso. Peleó con el ángel lo bendijo. Todos lo sabemos, hasta que empezó a amanecer y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y tuvo ahí, quedaron marcas en su cuerpo de la lucha que tuvo, de ese encuentro que tuvo con el Señor, pero faltaba la marca en el corazón. Faltaba la marca ahí en lo profundo de la intimidad de nuestro ser. Recién, ya con años, ya con nietos, ya con hijos y ya con un montón de cosas vividas, encontramos a un Jacob ahí en lo último que hace una oración sacerdotal por sus hijos y por toda su descendencia tremenda. Tremenda, tremenda. Y obviamente que los tiempos son del Señor, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Y me acordaba de algo que el pastor Gonzalo de Pampa del Indio predicó entre Concordia. Él decía, ¿saben lo que me pasó, hermanos? Mientras más busco al Señor y mientras más me encuentro con el Señor, me doy cuenta cada vez más de cómo soy. Cada vez veo la realidad de lo que soy y la necesidad que tengo del Señor y más quiero estar con el Señor. Y quiero resaltar acá algo que dijo el pastor Carachi, que también usó la prédica del pastor Gonzalo después que el pastor Gonzalo predicó, subió Carachi y él decía, sí, es verdad, tenemos que darnos cuenta de lo que somos. ¿Saben por qué? Porque hasta el más pobrecito de nosotros tiene orgullo en el corazón. Hasta el más pobrecito de nosotros tiene orgullo en el corazón. Y a mí sinceramente me impactó eso que dijo Gonzalo. Mientras más me acerco, más veo mi condición. Y esa condición que Dios me revela no es para que yo me ponga y empiece con ay de mí y me dé lástima de mí mismo y me quede ahí en ese plano y no avance. No, es para que yo luche para alcanzar la condición espiritual que Dios quiere que yo tenga. Que el Señor quiere que yo tenga que ser igual a Él. Estaba el Señor ahí en el Evangelio hablando de las bienaventuranzas y en uno de los últimos versículos de ese capítulo 5 de Mateo, creo, perdón si le erro la cita, él dice, y vosotros sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Nada más y nada menos el Señor poniendo el escalón bien allá arriba. No, acá abajo no. Perfectos como alguien de acá no. Perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, si el Señor me pone ese nivel, quiere decir que yo a ese nivel puedo llegar. El tema está en que pase algo. En que pase algo, que cuando yo me encuentre pueda ver mi condición y digo, Señor, es verdad, no soy nada. Pero vos vas a hacer algo porque me amás. Porque me amás. Y vos querés que yo alcance eso. Que alcance tu vida, Señor. Nos va a ayudar a alcanzar
a poder tener esa santidad de la cual tanto hablamos a veces y es tan añorada, pero a veces tan poco alcanzada. Y no podía evitar acordarme de algo que también marcó en mi corazón en un prique, el 2015, Monse estaba dirigiendo y habló justamente de esto y el Espíritu habló por su boca y nos decía a todos, a la iglesia en ese momento nos decía que santidad no es como la lista de compras que hago, me lo pongo en un papel y anoto qué es lo que tengo que comprar, cuál precio tengo que elegir porque ahora no hay ni un precio barato. Y ella decía, no es algo que yo ponga en un papel las cosas malas que no tengo que hacer y las cosas buenas y caminando por ahí voy a tener santidad. No, la santidad es tener la vida de Cristo en mi vida. Eso es santidad. Y para tener la vida de Cristo en mi vida tengo que estar con Cristo. Tengo que estar con Él. ¿Por qué los apóstoles hicieron tantas grandes cosas más allá de que el Señor las permitió y fue algo que el Señor también prometió y dijo que iba a pasar a través de sus vidas? Y no podía evitar no acordarme de lo que pasa ahí con Pedro y Juan cuando llegan al templo y estaba el paralítico y el paralítico le pide limosna. Y Pedro y Juan le dicen, yo no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que esa persona se levantó y entró alabando a Dios. Y parece algo que lo hemos escuchado seguramente un montón de veces. Que lo hemos visto un montón de veces y lo hemos leído un montón de veces. Pero eso no es inalcanzable. Obviamente que no vamos tras esas grandes cosas, que son grandes cosas de Él, que a veces da a hombres y mujeres de Dios que lo buscan, vamos tras su presencia, vamos tras esa intimidad de la cual estamos hablando, pero eso también el Señor lo quiere dar. Y nos pasó algo unos días atrás, también a él principalmente, que él fue quien atendió a este muchacho, y después a todos cuando él lo compartió, un muchacho que se llama Hernán, por el cual estamos orando, porque nos pidió oración, venía de Tucumán, todo sucio, sin comer, da a saber a dónde habrá dormido, pobre. Y Beto nos decía que él se había impactado y que entendía también que nosotros somos así como ese muchacho, que estaba en una gran necesidad. Y él decía que más allá de la necesidad económica que tenía, Él lo bendijo con lo que tenía en esa parte, pero la necesidad espiritual que tenía este hombre. Porque en ningún momento le pidió nada a Beto. Seguramente le preguntó cómo él se llamaba, si era el pastor, y ¿saben lo que pidió este chico, este muchacho que venían de muy lejos para tratar de ver a su hija ahí en la capital? Pastor, yo quiero que oren por mí. Yo le pido por favor de orar por mí, dígale a la iglesia ahora cuando entre que ore por mí. No se acordó ni la plata, no se acordó del oro, no se acordó de nada, se acordó de lo más importante, de que Dios se acuerde de él. Y Dios se acuerda de él, así como se acuerda de nosotros. Entonces, en esos momentos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos lo que tiene Pedro, lo que tuvieron Pedro y Juan en ese momento, o tenemos un montón de otras cosas que no le sirven al ser humano? Porque ese ser humano era obvio que le hacía falta lo monetario, era obvio. No había falta ni necesidad de que él lo diga. Pero su corazón fue más allá. Él mismo pidió por aquello que solamente Dios puede dar, que es la bendición. Es la bendición. Y para terminar, yo le pido a los músicos que puedan pasar, quería terminar cantando una canción